Bueno, ahora vamos a ver el caso más simple de las formas que tenemos de hacer evaluación de impacto, la situación ideal, que es la de aleatorización. En el caso de aleatorización pura, el grupo de tratamiento es completamente aleatorio, o sea, es al azar. Quiere decir que es completamente independiente de lo que le hubiera pasado al individuo de no recibir tratamiento y de recibir tratamiento porque sencillamente tiramos una moneda. Bien. Y vamos a incluir una nueva definición que es el Average Treatment Effect, que es para toda la población en promedio lo que le pasa a toda la población recibiendo el tratamiento menos lo que le pasa a toda la población si no recibe el tratamiento. O sea, es como dice el nombre, es el efecto de tratamiento promedio. Acá estamos incluyendo todo, o sea, si por ahora está toda la población, está Jeff Bezos también, o sea, está todo el mundo en este, en este promedio. Si desarrollamos el treatment over the treated, vemos que nosotros queríamos saber para la población que tratamos qué le hubiera pasado, o sea, cuál es el efecto de no haberla tratado respecto de haberla tratado. El problema es que esta esperanza de acá es contrafáctica, no la podemos medir, no tenemos acceso. Pero como el tratamiento es independiente de este resultado, este impacto, podemos calcularlo simplemente de esta manera y entonces el treatment over the treated es el average treatment effect. A la vez, lo que nosotros podíamos medir era D, que lo habíamos definido como lo que le pasa al grupo tratado cuando recibe tratamiento y lo que le pasa al grupo no tratado cuando no recibe tratamiento restado, o sea, la diferencia como un efecto. Como un efecto, como una diferencia. Bien, acá de vuelta, por independencia, esto es de vuelta igual al ATE, que es igual al TOT. O sea, en el contexto de aleatorización, nosotros podemos aleatorizar, medimos lo que le pasa a la población que recibe el tratamiento y a la que no lo recibe, como si fuera un control médico aleatorizado, dando una vacuna o un medicamento con un grupo de placebo. Y con esa diferencia tenemos acceso al impacto que tiene sobre los tratados. No hay ningún sesgo de selección y lo único que tenemos que hacer es un promedio. Bien, vamos a introducir el modelo lineal. Bien, pero lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, estamos introduciendo algo nuevo, ¿por qué necesitamos un modelo lineal? Bueno, por ahora no lo necesitamos. O sea, podemos estimar D con promedios, estimar el ATE, estimar el TOT y tenemos todo lo que queremos. Pero no, ya en muy poco tiempo vamos a ver que vamos a querer poder hacer cosas un poquito más complejas y tener el modelo lineal nos va a servir para incluir cosas que no podríamos incluir por medio de promediando poblaciones. Bien, entonces el modelo lineal que vamos a usar es este y bueno, lo tendría que haber puesto acá, pero si se acuerdan la identidad fundamental, el impacto era igual a el impacto en la ordenada del origen era el impacto de no recibir el tratamiento promedio y el tratamiento, la variable de tratamiento indicadora estaba multiplicada por la diferencia entre recibir el tratamiento y no recibirlo. Bien, entonces si esto estima de forma insesgada, debería devolvernos alfa el resultado promedio sin tratamiento y beta el efecto promedio del tratamiento. Bien, ¿qué necesitamos para que el estimador de esta regresión lineal sea insesgado? Bueno, hay una condición que necesitamos que es la de exogeneidad, o sea, el error dado la variable de tratamiento tiene que ser cero. Esto en este caso se cumple por diseño, porque el tratamiento, al ser independiente del error, porque es completamente al azar, o sea, no correlaciona con ninguna posible variable no observada, ni con ninguna característica que podríamos no estar observando y que podría justificar el error. Entonces, la esperanza del error dado la variable de tratamiento es igual a la esperanza del error. Y la esperanza del error tiene que ser cero, porque en presencia de la ordenada del origen, de alfa como ordenada del origen,
cualquier promedio de error debería ser absorbido por alfa, porque si no, no tiene sentido. O sea, cuadrados mínimos hace eso, minimiza el error, entonces eh, no podría ser de otra manera con este modelo así sencillito. Este es el modelo más sencillo que podemos tener. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede con la esperanza del estimador. Esto tendría que ser esperanza, pero bueno. Esto de acá, esta expresión de acá, ya la vamos a derivar más adelante porque vamos a tener que discutir un poco más de esto. Sale directamente del modelo. ¿Bien? Bueno, un detalle. La exogeneidad de la variable de tratamiento solo se sostiene inmediatamente terminamos de aleatorizar. Después de eso hay que tener cuidado. Porque, bueno, se me ocurre un ejemplo. Imagínense que estamos ofreciendo una capacitación en una misma escuela, por ejemplo, en donde los docentes son muy competitivos y capaz que hasta reciben un bono de algún tipo por las notas de sus alumnos o lo que sea, tienen algún incentivo para competir. Queremos ver qué impacto tiene en la nota de los alumnos de una cierta asignatura, darles una capacitación a los docentes versus no dársela. Entonces, hacemos el sorteo y algunos docentes van a recibir la capacitación y otros no la van a recibir. ¿Qué sucede? Bueno, esta capacitación, esto es un ejemplo, ¿no? Pero esta capacitación podría ser muy codiciada, entonces los docentes que se quedaron afuera del sorteo, que están enojados y son orgullosos y quieren competir y probar que no son menos por quedar afuera del sorteo, se esfuerzan mucho más, hacen muchas mejores sus clases, agregan clases de consultas, no sé, lo que sea, y de repente, o sea, una vez que se terminó el sorteo, aparece una fuente de endogeneidad que no habíamos, nada, que no estaba a la hora de hacer el sorteo, pero que después apareció. Entonces, acá juega mucho qué efecto tiene el sorteo en la psicología humana. Bueno, y en todas estas cosas van a haber un montón de cosas de los comportamientos humanos que van a andar dando vueltas tratando de arruinarnos el experimento. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que en el caso en el que nosotros aleatoricemos, esta exogeneidad se mantenga. Y eso lo vamos a querer mantener, no lo vamos a poder probar, lo vamos a querer mantener por diseño. Entonces queremos estar seguros, en muchas partes nos va a pasar esto de que estos papers, vamos a ver algunos ejemplos, por ahí los modelos, que es lo que vamos a ver acá, justo qué es lo que a nosotros nos interesa, pero capaz es lo más pavo, porque la mayoría del paper es un poco hacer de abogado del diablo y decir, bueno, podría llegar a ocurrir que esto nos arruine este supuesto, pero no porque hicimos tal cosa. O sea, vamos a estar tratando siempre de tratar de cubrir todos estos baches de problemas que podríamos tener por medio del diseño del experimento. Y algunas cosas de los problemas que vamos a tener las vamos a poder testear y otras cosas vamos a tener que confiar en que el diseño nos las da. Que en muchos casos es completamente razonable hacerlo así. Y si no, y si hay alguna objeción, siempre se puede hacer de vuelta. Como, bueno, nada, así avanza la ciencia. Pero bueno, yo cuando veamos estos papers, yo les sugiero que entren a leer las discusiones. Bueno, nada, este es un detalle. Vamos a ver más detalles. Por ahora simple, estamos con la esperanza del estimador. Bueno, este paso que está acá, nosotros acá reemplazamos y subí por esta expresión de acá. Pero este paso no es trivial. Una vez que nosotros extraemos esto del modelo, nosotros tenemos que reemplazar esto en el estimador por el modelo real del mundo real. Entonces, yo cuando hago este reemplazo, estoy asumiendo que el modelo que funciona en el mundo real es este. Bien, eso podría no ser así y en algunos casos nos puede traer problemas si no es así. Y vamos a tratar de ver qué pasa en esos casos. Una fuente, bueno, algo que les tendría que llamar la atención es, bueno, si yo, por ejemplo, voy a tratar a todas las personas que están bajo la línea de pobreza, bueno, no es lo mismo tener una pobreza más extrema que una pobreza menos extrema.
y el efecto del tratamiento sobre los individuos va a ser distinto. O sea, no es cierto que necesariamente el efecto del tratamiento sea homogéneo a lo largo de todos los individuos. Con la aleatorización pura no vamos a tener problema con eso. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos variables instrumentales, que es donde sí tenemos más problemas. Pero por ahora vamos a... le voy agregando muchos supuestos, ya los vamos a ir desarmando, pero vamos a asumir que este es el modelo real, digamos, como el modelo que realmente está detrás del efecto. Entonces, nos queda esto. Bueno, el tratamiento no covaría con el término independiente, por propiedad de la varianza, este beta sale de la covarianza, esto se divide con esto y nos queda beta más la covarianza del tratamiento con el error. Pero como el tratamiento es independiente del error, entonces nos queda beta. Entonces nosotros con la esperanza del estimador estamos estimando beta, con beta estamos estimando el ATE porque es lo que tiene que ser por la identidad que vimos. Y bueno, esto está insesgado. De igual manera, si nosotros tomamos el estimador de alfa, despejando la estimación de alfa y tomando que la esperanza del estimador de beta es beta, reemplazamos y encontramos que alfa es la esperanza de lo que sucedería, del impacto del resultado de no recibir el tratamiento promedio. ¿Bien? Que es lo que habíamos visto antes. Bien. Y este modelo tiene dos problemas. El primero es que asumimos implícitamente que el resultado de un individuo no va a depender de si otros individuos reciben tratamiento. Pero imaginemos que, no sé, que estamos en una ciudad y que le damos al azar, le damos a unos una transferencia de dinero y a otros no. Cuando nosotros vayamos a medir el ingreso de las familias, por ejemplo, se me ocurre, bueno, el hecho de haber insertado dinero en esa economía seguramente mejore el ingreso de todos, ¿no? Tenga un efecto en donde el ingreso de todos aumente. Esto es lo que se llama spillover, es cuando el efecto sobre los tratados interactúa con el efecto, el resultado sobre los no tratados. Entonces, en este caso, nuestro estimador ya no va a recuperar el average treatment effect. Entonces, ¿esto cómo lo podemos arreglar? Bueno, podríamos separar a los individuos en clusters y aleatorizar sobre esos clústeres, por ejemplo. Entonces, yo podría, bueno, en el ejemplo lo que podría hacer es aleatorizar, por ejemplo, dárselo a toda la población. Acá no estamos hablando de ninguna población particular, pero bueno, podría ser, sí, podría ser a toda la población de una cierta ciudad y de otra cierta ciudad, pero de otra no. Entonces, de esa manera, nosotros vemos sobre toda la población de una ciudad cuál fue el impacto y tenemos la ciudad de control de comparación. Y si no interactúan las ciudades entre sí o lo que sea entre sí, no, y eso es razonable pensar que no interactúa, no tenemos un spillover. Bien, entonces muchos de estos métodos van a tratar de separar en clusters a los grupos para evitar las interacciones en donde pudiera haber interacciones. Y después hay otro detalle más sobre el que no vamos a ir muy en profundidad, pero es que nosotros vamos a querer estimar la varianza del estimador beta sombrero. ¿Por qué? Porque la queremos usar en valores en p-valores, para ver qué tan bueno es el ajuste, para ver si los resultados son significativos. Pero para usar el estimador clásico de la varianza necesitamos homocedasticidad, o sea, necesitamos que la varianza del error sea constante. Esto no es necesario, nosotros no lo introdujimos cuando hablamos del estimador insesgado, no lo necesitamos para que sea insesgado. Pero, bueno, digamos, no es necesariamente cierto, porque imagínense, o sea, ni siquiera puedo afirmar esto yo, como que las varianzas sean iguales, porque, no sé, no es lo mismo lo que le pasa, ni siquiera dentro del mismo grupo tratado, o sea, no es lo mismo lo que le pasa a
Pero dejemos eso de lado. Pensemos en el grupo tratado y el grupo no tratado. Entonces, el grupo tratado son personas en el, no sé, bajo algún umbral de pobreza, y el grupo no tratado son personas, en realidad esto es aleatorio, ¿no? Pero, eh, bueno, yo al dar, por ejemplo, una transferencia de dinero, imaginemos que agarro a todas las personas bajo el umbral de pobreza y a unos les doy la transferencia de dinero y a otros no se las doy. Bueno, a las personas a las que no se las doy, por ahí no cambia mucho su resultado, porque ya estaban en una situación mala y bueno, los ciclos de pobreza o de desempleo son ciclos justamente porque, bueno, la gente no puede salir de eso. Ahora, si yo le doy una transferencia discrecional a alguien, y bueno, eso puede generar un montón de cosas. Esa persona puede empezar un negocio, puede prestarle a un primo, eh, puede apostarlo, puede lo que sea, digamos. Como bueno, nosotros estamos introduciendo algo que nos agrega más, nos podría potencialmente cambiar la varianza del error. Entonces, esto se va a compensar usando estimadores robustos y con eso nos va a alcanzar para medir la significancia estadística del resultado y no nos vamos a meter más en eso. O sea, tenemos esa solución para estimar la varianza y con eso nos alcanza. Bien. Bueno, nosotros en la aleatorización no vamos a poder, o sea, no nos conviene aleatorizar en toda la población general. Ya en los ejemplos en los que yo les vengo dando, ya como que me trato de alejar de la población general porque no tiene sentido, es muy grande, muy heterogénea y los presupuestos son limitados. De vuelta, con el ejemplo de Jeff Bezos, yo no tengo, no me interesa hacer un tratamiento sobre Jeff Bezos, por decir algo, en el caso de, por ejemplo, transferencias de dinero. Entonces yo tengo el interés sobre una población elegible. Entonces, una vez que yo elijo la población elegible, yo puedo aleatorizar sobre esa población elegible. Y cuando esté midiendo el average treatment effect, que es lo mismo que el treatment over the treated, que es lo mismo, o sea, pero en este caso, especialmente tipo la semántica del average treatment effect, que es la diferencia entre los que recibieron y los que no recibieron, eh, nos va a resultar, que es lo mismo que el D, nos va a resultar todo lo mismo. Tenemos dos grupos que son de la misma población elegible y que son indistinguibles entre sí, porque fue completamente aleatorio. Entonces, los resultados que nosotros tengamos en el promedio de un grupo y en el promedio de otro grupo, cuando hagamos la regresión, van a ser significativos de lo que le pasaría a toda la población elegible si aplicáramos el tratamiento en el efecto. Esto claramente elimina el sesgo de selección. Acá no hay ninguna selección, digamos, ningún posible sesgo de selección. Estos grupos son indistinguibles. No siempre es posible aleatorizar sobre toda la población elegible, porque bueno, el presupuesto puede ser más limitado, la población elegible ser muy grande. Entonces nosotros podemos hacer una doble aleatorización en donde la idea es que nosotros tenemos la población elegible, hacemos una aleatorización y pasamos a la muestra de validación, de evaluación, y si la muestra de evaluación es semejante a la población elegible, decimos que tenemos validez externa. Y después hacemos una segunda aleatorización en donde decimos que si estos grupos son semejantes entre sí, tenemos validez interna. Bien, estas dos aleatorizaciones pueden seguir criterios distintos. Por ejemplo, yo podría aleatorizar para que una... Sigo con la transferencia de dinero, ¿no? Se puede ser otra cosa. Imagínense que es un subsidio a algún tipo de empresa. Entonces, por ello no se lo puedo hacer a todas las empresas o no puedo hacerlo todavía porque no me van a confiar el presupuesto si yo no puedo demostrar que funciona, ¿no? Primero tengo que hacer un experimento chico, entonces digo, bueno, vamos a aplicar este subsidio en una serie de ciudades aleatorias. Entonces esta es la primera aleatorización. Acá tengo que tener cuidado de, a mí me podría pasar que en el sorteo de las ciudades, sobre todo si hay pocas o si yo elijo pocas como muestra de evaluación, justo tenga la mala suerte de que en la muestra de evaluación me queda algún sesgo de
que por alguna casualidad elegí ciudades que no son tan parecidas al resto. Entonces, bueno, ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en general lo que hacen estos papers es, hacen una tabla con distintos estadísticos, no sé, población, ingreso, porcentaje, cualquier cosa, lo que sea que podamos tener de estadísticas de las ciudades, y muestro la población elegible versus los que están en la muestra de evaluación, y miro que sean parecidos. Y lo mismo puedo hacer en la segunda aleatorización. Ahora sí puedo tirar una moneda y decir, bueno, eh, no sé, se lo doy a la mitad de las empresas en estas ciudades, y a la mitad no, por decir algo. O a la mitad de las personas, y a la otra mitad no. Entonces ahí lo que tengo que hacer es ver que estos dos grupos sean parecidos, y también lo miro por las dudas, ¿no? Porque quiero estar seguro de que no omití nada, y miro las estadísticas de ambos grupos. Eh, bien. ¿Cuándo nos conviene usar la aleatorización? ¿Por qué? Porque esto puede ser, o sea, puede no ser políticamente viable, y capaz puede no ser ético también, porque bueno, es como, bueno, ¿por qué? Puede ser percibido injusto. Entonces, hay dos escenarios donde resulta muy conveniente. Uno es cuando no hay suficiente presupuesto. Ahí, nada, nosotros podemos hacer esto de decir, bueno, arrancamos validando la hipótesis con una población más chica, y después eso será el puntapié para aplicarlo a más parte de la población elegible. Eh, bueno, acá hay un ejemplo que podríamos elegir. No le podemos dar tablets a todas las escuelas, elegimos escuelas al azar, ¿no? Eh, Después, si nos va bien, les damos a todas las escuelas, vemos qué pasa. Y el otro ejemplo es cuando un programa está pensado para ampliarse de forma progresiva. Por ejemplo, no me acuerdo cuál era de México, el Progresa, me parece que lo que hicieron fue, eh, le dieron primero de toda la población elegible a un tercio, midieron el efecto sobre ese tercio respecto del control, y después, dado que el efecto era bueno, lo expandieron. Y así estaba planeado desde el principio. Y bueno, esto también es un caso en el que lo podemos hacer siempre como escudados en la limitación presupuestaria, ¿no? Porque eh, podría, o sea, si yo tengo una hipótesis de que algo puede funcionar, y bueno, podría no, si tengo el presupuesto para hacerlo, capaz que no está tan bueno hacerlo al azar. Sobre todo dado que tengo otras herramientas, o sea, nosotros estamos recién viendo el caso ideal, que es la aleatorización pura, pero vamos a tener otras maneras de medir el impacto, entonces quizá esto no es necesario hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a ver otro sesgo que podríamos tener, que es el sesgo por variable omitida. Supongamos que el verdadero modelo, el del mundo real, es este, pero nosotros estimamos el modelo, nosotros sacamos nuestro estimador del modelo del otro, del que no tenía esta variable. Cuando nosotros desarrollemos la verdadera covarianza entre estas dos variables, se nos va a introducir un término que va a ser gamma por este término de acá, que es distinto de beta. Entonces nosotros vamos a tener introducido en beta algo del efecto relacionado de lo que sea que aporte esta variable que tenemos acá. Si nosotros hacemos aleatorización pura, esto no debería pasar, porque se supone que el tratamiento es independiente de lo que sea esta variable que está acá, porque hicimos un sorteo. Entonces debería desaparecer el sesgo. De todas maneras, a nosotros nos va a interesar agregar a nuestro modelo variables de control. Esto pueden ser varias variables, esto puede ser un vector y esto puede ser un vector. Y estas variables de control nos van a ayudar de dos maneras. Primero, van a reducir la varianza del estimador, porque van a explicar parte de los errores. Entonces los errores de beta van a disminuir, y las estimaciones van a ser más precisas en términos estadísticos. En términos de significancia, de los errores. ¿Bien? De todo lo que tenga que ver con los errores.
Eh, Esa es una motivación. La otra motivación que podemos tener es, podemos corregir ciertos desbalances muestrales. Por ejemplo, si la aleatorización no generó grupos perfectamente balanceados, sobre todo si la muestra es chiquita, eh, por más que nosotros hayamos visto que la distribución y lo que sea, y que estemos bastante seguros, lo podemos agregar igual para poder eliminar algún sesgo residual que tengamos. Y algo que nos va a permitir hacer esto, que tiene que ver con esto, es que yo puedo considerar los dos modelos. De repente, yo que estoy seguro que hice la aleatorización muy bien, digo, bueno, estimo este modelo y estimo el que no tiene estas variables de control. Entonces, el modelo que no tiene esas variables, entonces lo que yo quiero es ver que el beta en el modelo que tiene las variables de control es casi igual a el que no tiene las variables de control. Y de esa manera tengo otro chequeo para ver que mi aleatorización fue realmente buena. Por lo menos respecto de estas variables de control. Porque yo podría tener otra variable no observada. Siempre puedo tener otra variable no observada. Pero bueno, me sirve para controlar eso. Eh, Bueno, acá hay un detalle que es que acá podemos empezar a justificar por qué querríamos el modelo lineal. Imagínense que esta variable de control es, por ejemplo, no sé, puede ser cualquier cosa, puede ser la edad del individuo, por decir algo. Eh, que bueno, tendríamos que asegurarnos que no nos arruina nuestro modelo, pero asumamos que es la edad del individuo. La edad del individuo es un número que podría estar en los reales, o sea, podría ser en cantidad de, o podría ser un número con mucha granularidad, podría ser la cantidad de meses de vida, no sé, por decir algo. Si nosotros quisiéramos estimar la diferencia entre el grupo tratado y no tratado, que bajo aleatorización nos devuelve el average treatment effect, tendríamos que, para tener en cuenta esa variable, hacer el promedio para cada edad posible y comparar esos. Eh, y bueno, eso sí es, por ejemplo, si es una variable real, bueno, no lo podemos hacer o por ahí eh, potencialmente es problemático si la variable es real. O sea, acá nos va a ser muy útil el modelo lineal en el sentido que no nos vamos a tener que preocupar por eso. Si la variable es continua, igual aplica que en esta cosa, que en este beta recuperamos el average treatment effect. Bueno, y vamos con un ejemplo. En Uganda, el Estado invertía en servicios de salud pública, ponía hospitales, pagaba salarios, asignaba insumos, pero había ausentismo, maltratos, mal uso de recursos, había un montón de problemas. Entonces, los que hicieron este estudio, que me parece que lo hicieron con una ONG, decían que el control top-down, de arriba hacia abajo, no funcionaba bien y que quizá el control de abajo hacia arriba funcione mejor. Entonces, bueno, acá está resumido lo que hicieron. Pero ellos tenían de población elegible 50 clínicas. Y el tratamiento que ellos pensaron lo dieron a 25 clínicas al azar y consistió en que los ciudadanos lo que iban a hacer era calificar su clínica mediante una encuesta. Ellos tuvieron una reunión con ellos, les preguntaron cuáles eran sus problemas, les hicieron llenar una encuesta eh, y recopilaron todos los insights que habían tenido y después tuvieron una segunda reunión en conjunto con la comunidad y el personal de salud. Y con eso acordaron un plan de acción, tan sencillo como eso. Si quieren más detalles pueden ir a leer el estudio. Y teníamos varias variables de control. Teníamos la edad y género del individuo, la educación de la madre del individuo, la distancia del individuo a la clínica, el tamaño de la clínica y los insumos de la clínica, por ponerlo en resumido. Y se estimaron dos modelos para cada variable posible de impacto. Primero, bueno, vamos a ver cuáles son las variables principales. Y bueno, ya sabemos que Y es el impacto a medir y el subíndice es para un individuo en una clínica. Entonces, las cosas que ellos midieron fueron el peso de los infantes, obviamente solo sobre los individuos de esa edad,
utilización de la clínica, mortalidad infantil y resultados de la encuesta posterior que mandaron. T es 0 o 1 para la clínica específicamente, porque toda la clínica es tratada. O sea que si bien esto aplica a todos los individuos, para todos los individuos de la clínica, este T es el mismo. Y tenemos un vector de las variables de control que vimos antes. Entonces, se estimaron ambos modelos y los impactos que mostraron los modelos con o sin la variable de control fueron muy parecidos. Esto nos ayuda a validar que la aleatorización fue buena. ¿Por qué? Y bueno, nos podría pasar que, por ejemplo, controlando por la distancia, que nosotros aleatorizamos y vimos que las clínicas eran parecidas en tamaño, en esto, en lo otro, como un montón de cosas, pero capaz hay cosas que no se nos ocurrieron, capaz que en la distancia, justo de casualidad, hay una serie de ciudades que son que el centro médico está en el centro y están todos mucho más cerca y justo en la muestra nuestra nos tocaron esas. Entonces, con esto estamos más tranquilos que la aleatorización fue buena. Y bueno, ¿cuáles fueron los efectos que me dieron? La utilización de la clínica aumentó un 16%, aumentó el precio promedio de los infantes y disminuyó la mortalidad infantil un 1,7%. Hay otros resultados. Está buena la discusión que hacen. Yo rescato cuando hacen las conclusiones. Y los autores dicen que existen estimaciones en general de cuánto cuesta evitar una muerte. ¿Cuánto cuesta evitar una muerte? Bueno, ahí arrancan a citar varios estudios. Algunos dicen que entre 2.000 euros y 8.000 euros. Otros dicen que entre 10.000 y 100.000 euros. Hay varias estimaciones. Pero dicen que con esto se podría estimar qué nos ahorramos con las 550 muertes de menores de 5 años que no sucedieron y compararlas al costo del plan. Y esto les puede parecer un poco frío, ¿no? Esto lo rescaté para meternos como en un poco qué es lo que nos va a permitir esto, ¿no? Bueno, no sé, salvalos, por favor, son pobres chicos. Bueno, pero esto, si nosotros tenemos esta métrica de costo-beneficio, nosotros, bueno, este estudio que da, ya sabemos cuánto es el beneficio respecto del costo. Otro día podemos probar otra intervención y medir lo mismo, el costo-beneficio, y otra intervención y medir el costo-beneficio, y nosotros con eso saber cuáles son las que nos van a rendir más de acuerdo al presupuesto limitado que seguramente tengamos. Entonces, es muy importante saber que tenemos acceso a estas estimaciones. ¿Cuánto nos costó en nuestro programa salvar cada vida? Además de todas las otras beneficios. Pero esto es muy, muy medible, digamos, como en términos de costos. Bueno, vamos a tener otro contexto, del cual también vamos a ver un ejemplo, que es lo que se llama aleatorización parcial o estratificada. Nos va a interesar condicionar nuestra aleatorización a alguna serie de variables. ¿Motivos para hacerlo? Bueno, nosotros capaz queremos cambiar la proporción que accede por distintos estratos o grupos poblacionales. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto limitado y quiero darle un programa a las personas bajo el umbral de pobreza, y bueno, capaz que no quiero, como es algo que es urgente, no quiero darle con la misma probabilidad a los que están en una pobreza, en la indigencia, que los que están simplemente bajo el umbral, los que no están en la indigencia. Entonces, yo lo que puedo hacer con esto es cambiar para cada uno de esos grupos poblacionales la probabilidad de recibir el tratamiento de forma aleatoria. Ese es un motivo. Después podríamos querer, también cambiando la proporción, decir, bueno, quiero aleatorizar entre 100 empresas, pero 10 son grandes y 90 son pequeñas. Si yo lo hago al azar, puedo tener una mala suerte con, donde, no sé, agarro 50 empresas, me pueden tocar las 10 grandes en el grupo de las 50. Entonces, yo podría tomar la misma probabilidad para cada uno de los grupos por separado, la mitad de las empresas grandes y la mitad de las empresas pequeñas. También podría cambiar, ¿no? Digo, bueno, las grandes no, lo mismo que pasaba en lo anterior, podría cambiar cuáles son las probabilidades.
Después esto nos puede permitir hacer que el programa sea viable, porque nosotros igual queremos medir el impacto, pero no queremos tener que pagar el costo de cualquier punto que queramos tratar. Un ejemplo que hay acá es, imagínense que queremos ver el impacto de construir una ruta sobre distintos municipios. Entonces hay municipios que son montañosos, donde construir una ruta es carísimo, eh, capaz que lleva más tiempo, entonces se me atrasa todo el programa o lo que sea, o no sé, no quiero que tome más tiempo un montón de cosas que tomen más tiempo si lo aleatorizo. Sin estratificar podría resultarnos carísimo. Yo hago al azar y resulta que, no sé, había un montón de municipios montañosos y termina saliendo carísima la ruta. Entonces, a los municipios en donde es más caro aplicar este programa, les podemos dar una probabilidad menor y con eso testear qué es lo que le sucede a esos grupos, porque podría ser distinto el efecto sobre esos municipios montañosos, pero tengo alguna muestra para estimarlo sin tener que gastar mucho. Y después nos puede ayudar a reducir el ruido. Entonces, nosotros con esto podemos hacer que los errores también sean menores. Bien, vamos a ver cómo se ve este modelo. Imagínense que las variables para estratificar son x sub i. Podemos modelar una regresión distinta para cada población. Esto lo hacemos dos modelos, corremos dos regresiones de cuadrados mínimos distintas. Entonces tenemos una regresión para el impacto del grupo tratado, donde tenemos una ordenada al origen. Ya vamos a entender qué son estas cosas. Acá no sabemos todavía dónde está el average treatment effect, pero tenemos una ordenada al origen para los tratados, un beta para las variables de estratificación. Esto podría ser discreto, por ejemplo, es lo más común. Puede ser un vector de ceros y unos, donde uno indica cuál es el estrato, y este puede ser otro vector, en donde acá lo que recuperamos es algún diferencial por el estrato, que todavía no sabemos qué es, y un error. Y lo mismo con otros coeficientes para el grupo de los no tratados. Nosotros sabemos que, dado que nosotros aleatorizamos para cada estrato, dado x, el tratamiento dado x es independiente del resultado en el grupo tratado y el resultado, el resultado de ser en el caso tratado y el resultado en el caso no, para el individuo en caso de no ser tratado. Entonces, esto nos permite hacer esto. Y vamos a ver un poco cómo se interpreta esto unificando todo en una sola ecuación. Entonces, si nosotros combinamos estas dos ecuaciones de acá eh, en una sola respecto del ingreso en general, vemos que nos queda el alfa de control más un diferencial entre el alfa de control y el alfa tratado multiplicado por el tratamiento, más para el control de base alguna diferencia entre los estratos que vienen del caso no tratado, y para los tratados otra diferencia de cómo cambian los estratos. ¿Esto por qué está? Eh, por ejemplo, capaz que a un municipio montañoso, que es esta interacción de acá, construir una ruta le hace un efecto mucho más beneficioso que en un municipio que capaz que no era montañoso, entonces no sé, se llegaba de otra manera, no lo sé. Y el error en realidad viene a ser, como está simplificando esto de acá. Entonces, si nosotros, esto nos sirve para interpretar, pero volviendo a las regresiones que teníamos antes, si nosotros hacemos el treatment over the treated, que es para los tratados la diferencia entre recibir el tratamiento y no recibirlo, obtenemos la siguiente expresión, que son las cosas que dependen precisamente del tratamiento, en este caso. Si nosotros asumimos que el beta este de tratamiento es igual al beta de control, entonces directamente el TOT es la diferencia entre estos términos independientes.
¿Por qué podemos asumir eso? ¿O en qué casos podemos asumir eso? Bueno, porque por ejemplo, para los municipios montañosos dijimos que, bueno, seguramente no podemos. Eh, bueno, esto lo podemos validar haciendo otra regresión. Esta regresión no la vamos a usar después. O sea, esto no nos recupera quizá lo que queremos que recupere porque esto tendría que ser una resta entre los alfas. Pero no importa. O sea, lo que a nosotros nos importa es que en esta regresión este término que está acá sea prácticamente cero. Si nosotros vemos que el término que multiplica la interacción entre el estrato y el tratamiento es cero, quiere decir que el efecto por el estrato no depende, no tiene ninguna diferencia entre si fue tratado o no fue tratado. Eh, Bien, entonces lo podemos probar. Si esto es así, o sea, si este término de acá es cero, quiere decir que el efecto es homogéneo para todos los estratos. Acá dice población, pero respecto de los estratos. No es homogéneo respecto de toda la población, de todos los individuos. Pero respecto de los estratos es homogéneo. Funciona para todos los estratos de igual manera. Eso es lo que tendría que decir ahí. Y si no, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a terminar con esta expresión de acá y lo que podemos es ver directamente enchufando la variable del estrato, ver a qué estrato le funciona y en qué magnitud y cómo cambia para cada estrato. Entonces, no importa, no pasa nada. Nosotros, si el tratamiento impacta de forma heterogénea sobre los estratos, sencillamente podemos ver a qué estrato nos puede ser útil. Entonces podemos decir, bueno, hicimos esta transferencia de dinero. ¿A quién ayudó? ¿Cuál fue la diferencia entre ayudar a los que eran indigentes y a los que no eran indigentes? Lo que sea. Entonces nos da más información si es así. Vamos a ver un ejemplo de la aleatorización estratificada. Este es un caso de un experimento natural. Les tengo que dar un poco de contexto porque el sistema de salud de Estados Unidos es un poco complicado. Voy a hacer un resumen. Estamos en el año 2010 y en Estados Unidos, en el sistema de salud, hay personas que están aseguradas y que no están aseguradas. Los que están asegurados pueden acceder a sus centros de salud y profesionales cubiertos en su seguro. Por supuesto, también pueden acceder a salud privada. O sea, pueden ir a un lugar que no cubre su seguro y pagar el total de lo que cuesta. Eso siempre. Y los que no están asegurados pueden acceder a lo que se llama Charity Care. ¿Qué pasa? Muchos hospitales en Estados Unidos son ONGs y por eso se les perdonan un montón de impuestos. El impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, no me acuerdo cuál otro, o a la propiedad, no me acuerdo qué impuestos se les perdonan. Pero en contraprestación por perdonarles esos impuestos, ellos lo que tienen que hacer es dar este charity care, que es que si alguien necesita una intervención, que no necesariamente es de emergencia, si yo tengo una emergencia de vida en el hospital o centro médico o lo que sea, me tienen que atender. Y me tienen que estabilizar y me tienen que salvar la vida. Eso en todos lados, Estados Unidos. Pero ahora, si yo necesito una operación o necesito un chequeo médico o necesito lo que sea, alguna intervención que no es un riesgo de vida en este momento, yo puedo acceder a estos hospitales sin fines de lucro y pedir de acuerdo a los ingresos que yo tengo. Hay algo que se llama Income Federal Index, algo así, con eso se calcula cuánto es el descuento que a mí me tienen que dar. Y si mi ingreso es lo suficientemente bajo, me lo dan gratis. Y lo que tiene es que estos centros, en general, muchos de estos son de primer nivel. O sea, yo, al no estar asegurado, puedo acceder a centros de salud de primer nivel muy buenos con un descuento muy grande. Algunos problemas, bueno, si esta persona va al centro de salud y se atiende ahí, no es automático que le dan el charity care. Tiene que llenar, tiene una barrera, tiene que hacer unos trámites, tiene que lo que sea. Y segundo, que estos centros de salud lo que pueden hacer es decir, bueno,
yo le tengo que dar un descuento del 50% a todas estas personas, aumento mi precio. Entonces digo, bueno, ahora todo sale el doble, los que están asegurados pagan lo mismo porque yo a la aseguradora le digo que le descuento más y listo. Y hago como un truco con los precios para que, bueno, ese descuento no importe tanto. Entonces eso también pasa, lo que lo vuelve un poco complejo. Y bueno, y los que están asegurados, estén asegurados con el seguro que estén, no pueden acceder al Charity Care. Ese es uno de los detalles. Entonces, las personas de ingresos muy bajos, esto creo que eran a nivel nacional, podían acceder a un seguro que se llama Medicaid. Entonces, pero tenían que cumplir ciertas condiciones. Con esto podían acceder a muchos servicios gratuitos o con un copago bajo. Pero tenían que ser niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, mayores de 65 o padres con hijos a cargo. Y esto excluía a los adultos sin hijos a cargo. Este programa, bueno, fue muy discutido, hubo todo un tema porque después Obama lo amplió y que esto que es comunista y entonces no sé qué, lo que sea, todas las cosas que pasan en la política, pero voy a traer dos argumentos. En particular hay uno en contra, que es el que llevan adelante los republicanos y algunos médicos eh, famosos también lo decían, que es que como los que tienen Medicaid solo pueden acudir a servicios cubiertos por su seguro, y como Medicaid tiene prestadores a los que les paga muy poco, entonces son de menor calidad, la calidad tendía a ser peor. Y se mostraban tasas de mortalidad para un mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, tenías una apendicitis y la gente que accedía al seguro tenía una mortalidad del 0,5%. Los que accedían al Charity Care tenían también una mortalidad del 0,5% y los que accedían al Medicaid tenían una mortalidad del 1%. Entonces, muchas mortalidades eran el doble. Entonces, el titular era eh, Medicaid mata a las personas, una cosa así, como eh, y no había forma un poco de contrastar esto, porque los que tenían acceso al Medicaid en realidad eran mayores de 65 años, personas con discapacidad, niños que capaz son más vulnerables a algunos procedimientos. O sea, eran todas poblaciones particulares que no necesariamente representaban al grupo de las personas al grupo de la población general. Entonces, simplemente eran estadísticas había un sesgo de selección. Los que tenían Medicaid y los que no tenían Medicaid, pero no había una forma de comparar el efecto neto del Medicaid. Y el argumento a favor era que esto ahorraba dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque el argumento era que sin el seguro, las personas más pobres esperaban a estar graves para ir a emergencias, ya cuando no daba más, sin poder pagarlo, y eso después terminaba pagándolo el Estado, o si era un centro privado, terminaban prorrateándolo al precio de todos los demás, por ejemplo, o lo que sea, digamos. Eso terminaba saliendo más caro. Entonces, si estas personas tenían acceso a un seguro médico, seguro podían ir al médico regular de control y prevenir cuestiones que sean de riesgo de vida o que puedan llevar a una emergencia. Entonces, irían menos a la emergencia y más a médicos preventivos. Bueno, nada, esto también, o sea, no sé, inchequeable, como no se podía hacer nada con esto. Eh, pero tenemos la suerte de que Oregon específicamente amplió el Medicaid con algo que ellos llamaron el Health Plan Standard para adultos sin hijos entre 19 y 65 años. Pero solo había 10.000 cupos. Entonces decidieron hacer una lotería. La inscripción, la gente se inscribía. En principio se inscribía sin terminar, o sea, solo se inscribía en el sorteo. Una vez que salía sorteada, esas personas tenían que llenar los trámites, se tenía que verificar que efectivamente eran elegibles por el nivel de pobreza. eh, entonces, lo que hicieron fue terminaron sorteando a 30.000 personas ganadoras del sorteo y de ellos solo un 30% finalmente se inscribió. Y la lotería se hizo por hogar.
un hogar con 2 adultos sin hijos, o sea, esta población particular, pesa el doble que un hogar de un solo adulto. Bien, entonces quiere decir que o le toca a todo el hogar o no le toca a todo el hogar. Entonces, esto hace que nosotros tengamos probabilidades distintas según el tamaño del hogar. Eh, entonces, no sé, todos los de tamaño de hogar 1 tenían 30.000 en 89 en 90.000 y todos los de hogar 2 tenían el doble y los de hogar 3 tenían el doble, o lo que sea. Pero lo que tenemos acá es una aleatorización estratificada. No porque se haya diseñado, esto no se diseñó pensando en después poder medir el impacto. Se diseñó así porque había que hacer el sorteo y tenemos la suerte de que sea, bueno, este es un caso de un experimento natural. Se nos dio la suerte de que el contexto de cómo se armó esto nos permite evaluar impactos sin tenerlo que haber planeado de esa manera. Bueno, no sé si me quedaba algo más por decir. Y los autores van a evaluar 2 modelos. Uno es el intent to treat, que mide el efecto de aplicar a la política pública. Sería como, ahora vamos a ver cómo es, pero sería como qué efecto tiene haber tomado sobre los individuos que son ganadores del sorteo, el efecto de haber tomado la decisión política de hacer esta intervención. Y después hay otro que no lo vamos a poder ver hasta que veamos variables instrumentales en el próximo módulo, que es el Local Average Treatment Effect. Que este es lo que en realidad a nosotros nos interesa. O en este caso lo que más a uno le interesaría. Hay otros casos en donde el Intent to Treat es más interesante o son igual de interesantes, pero es el efecto de recibir Medicaid en sí mismo. O sea, es para quienes lo recibieron. Entonces, todavía no lo vamos a ver. Vamos a usar el Intent to Treat para entender cómo se arma el modelo y que es un proxy en este caso, del late. Y después, más adelante, vamos a entender un poco qué es el late. Entonces, el modelo de Intent to Treat es: tengo bueno, este es el resultado, ahora vamos a ver qué son los subíndices. Y lo que voy a tener como variable binaria de tratamiento es si el hogar ganó o no ganó la lotería. Entonces, los subíndices son I para un individuo, H para un hogar, y J es un dominio de impacto, o sea, es un tipo de impacto particular. Fíjense que J no está de este lado, no siendo un error, ¿no? Pero nosotros podríamos no haber puesto J ni acá, mostrar el modelo sin J y después correr ese mismo modelo para distintos resultados. Eso es como una cuestión de notación. En este caso aparece. Entonces, esto es el resultado para un dominio específico de un individuo en un hogar. Que en un dominio puede ser, bueno, ahora no se me ocurre ninguno, podría ser la tasa de mortalidad, por ejemplo, o las cosas que nos interesan medir. Cada J es algo que nos interesa medir. Beta 1 es el efecto de ganar la lotería, por eso les digo que es el efecto de la decisión política de hacer esto. Es a pesar de que esas personas después no accedan. Sabemos que 30.000 personas accedieron que ganaron la lotería y solo 10.000 personas accedieron. Después tenemos los estratos, que son un 1 para cada tamaño. 1, 0, 0 si es hogar de tamaño 1, 0, 1, 0 si es hogar de tamaño 2 y así. Y otras variables de control, que no importa cuáles son. Entonces tenemos los estratos y variables extra de control por individuo y hogar. ¿Qué sucede? Bueno, si nosotros no consideráramos esto, no estaríamos contabilizando, capaz que hay algún efecto de base por el tamaño del hogar. Ellos bueno, perdón, claro, bueno, ¿qué sucede? Que, antes de llegar a lo segundo, que el haber sido sorteado en la lotería no es independiente del resultado si no recibo el tratamiento o si recibo el tratamiento. Pero dado el estrato sí es independiente.
Eh, Ahora el tema está en lo que vimos antes. ¿Cómo sabemos que este beta 2 de acá no hace, es que, que este estrato en realidad no hace ninguna interacción con el tratamiento? Bueno, eh, ellos no lo testean. Ese test que nosotros planteamos que se podría hacer, ellos no lo testean sencillamente porque, bueno, esto ya venía dado de esa manera, este estrato, y además el 83% de los hogares, creo, eran de una sola persona. Así que no esperaban que tuviera una diferencia grande en el resultado. Después pueden leer más la discusión. Hay dos de estos, yo no sé si cité el primero o el segundo. Debería estar en el primero la discusión de esto. Bueno, las conclusiones. En la utilización del sistema de salud aumenta tanto para consultas médicas y medicamentos como para visitas de emergencia, o sea, para las guardias que nosotros queríamos evitar, o las emergencias en general que queríamos evitar para bajar los costos. Esto tiene mucho sentido, como bueno, es medio como muy, muy optimista pensar que darles un seguro a un montón de gente gratuito va a bajar los costos. Bueno, la salud tiene un precio, ¿no? Como esto podría ser un argumento para decir, bueno, no estás ahorrando. Eh, lo que sí, el estado financiero, en el sentido de deudas médicas sin pagar, vemos que beta 1 es negativo, o sea, mejora el estado financiero de los individuos. Mejor, bueno, en términos de salud autorreportada, también mejora. Además hacen otro estudio en donde después miden variables, 2 años después, miden variables básicas de salud, como es la presión arterial, el colesterol y la diabetes, y no hubo mejoras objetivas. Esto, bueno, considerando que son 2 años, puede ser que sea de esa manera. Uno esperaría que en más años lo haya, pero no es que es una... No es algo mágico, no es que va a hacer que los grupos sean extremadamente distintos, por lo menos no según este estudio. Lo que sí aumentó es la detección de diabetes, bueno, el cumplimiento del tratamiento para la diabetes, y no hubo cambio en la mortalidad. Pero tengamos en cuenta que es un grupo de 19 a 65 años, no hubo muchas muertes en esos 2 años. Bien, ¿por qué es tan interesante esto, no? Porque varios de los estudios que vamos a ver se relaciona mucho con este, ¿no? Hay una cuestión de política general en donde hay unas personas que dicen una cosa y hay otras personas que dicen otra, y estamos acostumbrados a pensar, o por lo menos a mí me parece que se acostumbra a pensar que saber si eso es así o no es una cuestión de debatirlo y ver qué opinas. Y la realidad es que tenemos las herramientas para atacar estos debates de formas basadas en evidencia, en muchos casos, con muchos problemas que se presentan y discusiones. Entonces, este es un caso que está muy bueno porque había dos discusiones completamente sesgadas por una forma de pensar o por una estadística, y pudimos con este framework llegar a algo empírico, poder medirlo de verdad. Bueno, ya cuando veamos variable instrumental nos vamos a meter, hay un montón de ejemplos, así que vamos a avanzar con eso.